República Dominicana, buenas noches Santiago, también buenas noches al planeta. Recibimos reporte de todas partes del mundo, amigos dominicanos que están dispersos por todas partes del mundo y que siguen este proceso electoral y utilizan el mejor de los vehículos para estar enterados de lo que acontece en su país, que lo es elecciones 2024. Hoy, 19 de enero, año 2024, apenas 29 días para las elecciones municipales y 120 días para las elecciones presidenciales y congresuales. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos como cada noche en estas 2 horas de información, análisis, comentarios, encuestas, reportajes y muchas cosas importantes para estar actualizado de lo que acontece en este proceso democrático que nos invita a escoger nuestras autoridades, tanto local como nacionales, que lo serían en este caso presidente y vicepresidente. Para el día de hoy tenemos, como cada noche, las noticias más destacadas en el plano electoral. Vemos un corte del invitado del Café de Diario 55, que en este caso, en el día de hoy, lo fue Irsis Cruz, que es al día de hoy precandidata a diputada, porque está ella en un proceso de nueva medición para ver quién se queda con la candidatura, algo que está sucediendo con ella y también con Dilenia Santos. Historia política de la República Dominicana, parte 2. La parte 1 la vimos en el día de ayer, la cápsula de Ignacio Guerrero. Vamos a tener sondeo telefónico para ver qué partido prefiere usted, PLD, PRM, Fuerza del Pueblo. Vamos a revisar los spots publicitarios de las campañas pasadas y realizamos un sondeo entre los candidatos alcaldes Víctor Fadul y Ulises Rodríguez. Víctor, Partido de la Liberación Dominicana; Ulises, Partido Revolucionario Moderno. De esta forma iniciamos esta noche elecciones 2024. Continuamos aquí en elecciones 2024. Como cada noche pasamos revista a las principales informaciones políticas y electorales que han acontecido hasta este momento. Abinader dice que motivará el diálogo con sectores que rechazan la nueva ley del DNI. Luis Abinader dice que seguirá inaugurando obras durante campaña municipal. La ley es clara. Él, para este proceso, no es candidato. Víctor Fadul acepta participar en el debate que promueve Diario Libre y el grupo SIN. Santiago recibe, bueno, esta ya es más política. ¿Se viola la ley o no con las inauguraciones del presidente? PLD califica como interpretación conveniente del consultor jurídico los plazos para las inauguraciones. Víctor Atala asume como nuevo ministro de Salud Pública. Cancillería y Junta Central Electoral firman acuerdo de colaboración para el voto en el exterior. Corte rechaza recusación contra juez que conoce caso Medusa. PLD acusa al gobierno de descuido por la entrada de plagas que afectan el agro. Familia de Argelis, tras sentencia de asesinato, de nuestro dolor ha sido un poco sarcástico. Y para finalizar, partidos en Santiago muestran descontento con las pruebas que hizo la Junta Central Electoral. Al parecer, los equipos volvieron a dar problemas. Señores, no hay que decirle a ustedes que siempre va a haber problemas con el tema eléctrico. Las elecciones no se pueden digitalizar. Nosotros nos queremos acomodar y queremos parecer que somos más tecnológicos que todo el mundo. Argentina acaba de contar 14 millones de votos a mano en unas elecciones récord. A las 7 de la noche se eligieron
porque Argentina es un país federado, que había que elegir gobernadores, había que elegir senadores, había que elegir diputados locales, había que elegir diputados nacionales. A las 7 de la noche estaba todo contado, me faltan los alcaldes, eran todos los niveles. Y aquí para contar 3 votos hemos querido utilizar, porque entendemos que el mundo se va. No hay prisa, la democracia no puede tener prisa. Si usted no puede, porque el afán es querer dar un boletín lo más temprano posible. Si no se puede, no se puede. Pero no podemos nosotros estar en este atraco, porque aparte de eso es un gran negocio de estar cada elección comprando equipos que finalmente hay que desecharlo, porque cuando se hacen las pruebas, entonces tenemos el problema de que los partidos se disparan las alarmas porque dicen, no, mira, este escáner no leyó. Y eso es peligroso para procesos democráticos y en este momento que hay tanta encrispación con los temas electorales. Entonces, vamos a entender que aquí no hay prisa. Si el primer boletín lo tenemos que dar al otro día o lo tenemos que dar a las 12 de la noche, ¿cuál es el problema? De querer dar un boletín, a veces hasta cuando hay mesas todavía contando votos, como ha sucedido en las últimas elecciones. Un gran negocio para buscarse una comisión de un lado y por el otro lado tenemos que los equipos de comunicación tienen 2 problemas, que como son equipos pueden fallar. Vivimos en un país donde hay problemas serios de conexión, hay lugares donde no hay señal. Y lo segundo es que las transmisiones digitales a través de equipos pueden ser manipuladas. Y entonces insistimos con la automatización de estos votos, de los votos. 3 votos, 3 votos. Hay países donde está prohibido constitucionalmente utilizar equipos tecnológicos porque ya vivieron lo que nosotros vivimos en el 20 y lo que vivimos anteriormente y lo que hemos vivido con estos equipos. Pero no aprendemos la lección y volvemos siempre a caer a lo mismo. En la tarde de hoy recibimos una encuesta de una empresa para la cual nosotros trabajamos. Esta es la encuesta anterior y esta es la encuesta de hoy, que es más pequeña. Esta mide menos cosas, la de ahora, la que me entregaron en la tarde de hoy, porque esta encuesta, que es la más reciente que se hizo esta semana, quería medir qué impacto tuvo lo sucedido en el fin de semana pasado, donde los candidatos locales estuvieron marchando o estuvieron en caravana y queríamos medir qué impacto había tenido esta acción de ¿cómo se podría llamar?, de yompeo que hicieron las dirigencias nacionales a los candidatos locales en una plaza tan importante como Santiago. Para los que saben de vehículos, saben a lo que yo me refiero cuando digo yompear. Yompear es cuando la batería está baja y el vehículo no puede encender porque la batería no tiene el poder para encender el vehículo, entonces lo que hace es otro vehículo, le pasa potencia y el vehículo puede prender. Queríamos medir exactamente qué había provocado la visita de los candidatos presidenciales, los presidentes de los partidos y dirigentes importantes nacionales. En el caso del PLD vimos a Danilo Medina, vimos a Margarita y otras figuras importantes. En el caso del PRM estuvo el presidente, que también es candidato de ese partido, y estuvieron muchísimos funcionarios, incluyendo el presidente del partido, que lo es José Paliza. Queríamos ver qué reacción había tenido este tema, que para los partidos, ambos, los Rescate RD como el partido de gobierno, están muy empeñados en la Plaza de Santiago y por esto vimos este elemento de yompeo. ¿Cuál fue el resultado de esta encuesta que se hizo a principios de semana? Es que la caravana, la marcha, no movió la aguja, no hizo cambios significativos, es decir que los resultados que tenemos en esta encuesta y los que tenemos en la otra encuesta son muy parecidos. Es decir, que el movimiento
que es importante siempre esa dinámica que es la que motiva a la gente, porque la política tiene un contenido psicológico muy alto, que se consiguen cosas con este tipo de eventos, como lo son las caravanas, como son los encuentros y ese tipo de cosas. Yo quiero usar estos números para hacer una recomendación a el Partido Revolucionario Moderno, que lo que me dicen las encuestas, o la que dicen las encuestas, que yo espero que me dejen hacer el comentario, porque es que no se pueden poner bravos. Le estoy regalando una asesoría de manera gratuita por la única vía que lo puedo hacer, porque no hay otra vía donde yo pueda decirle, miren eso, mi recomendación es esta. No lo tengo que hacer desde aquí, porque el candidato y el partido han decidido taparse los ojos y los oídos. Entonces, desde aquí, yo voy a darle una recomendación. Si la quieren escuchar, la escuchan o no la escuchan. Los candidatos, al igual que los productos, tienen ciclos de vidas. Eso se establece en el mercadeo. Ciclos de vida. Introducción, desarrollo, crecimiento y decadencia. Todos los productos, es más, la naturaleza del ser humano se pasa por esa misma asunto. ¿Qué dicen los números de las encuestas? Que el Partido Revolucionario Moderno, al igual que su candidato, alcanzaron el techo, porque tienen varias mediciones estando estáticos, no crecen. ¿Y qué es el techo? El techo es cuando ya usted no tiene hacia dónde crecer. Es decir, todo el que lo quería elegir, todo el que lo iba a votar, todo el que tenía intención de votar por ese candidato, ya lo eligió. Entonces no hay espacio para continuar el crecimiento y ahí manda a utilizar una estrategia si se quiere ganar. Mi recomendación para el PRM y su candidato municipal es de tratar de consolidar a lo interno y tratar de crecer en torno a los PRMistas. Porque ¿qué me dice la encuesta? ¿Cuál es el análisis? Que es el trabajo que yo hago en esta firma encuestadora. Yo soy el que hago los análisis y la interpretación y le estoy regalando a mi partido este análisis. El trabajo tiene que ser hacia adentro, porque las encuestas, lo que he visto de las últimas 3 encuestas, es la estaticidad del candidato. Se ha estado detrás de un mercado meta al cual no se ha podido penetrar, o no se ha penetrado con el ímpetu que se necesita, que son los sectores medios y altos. No se ha podido crecer ahí. En estos 20 días no se puede seguir insistiendo en esos mercados y hay que girar el guía hacia la consolidación del voto interno, de fortalecer las estructuras y de lograr resolver algunas situaciones, que es lo que he visto con estos números que tengo, y es que el techo impide de no buscarse una estrategia para crecer hacia algún lado y poder cerrar la brecha que existe, que es mínima entre los candidatos, entonces habrá problemas. Para irnos a la publicidad, vuelvo y repito, hay un techo que demuestra que hacia afuera ya no hay más crecimiento. Entonces, los votos que faltan para cerrar la brecha hay que buscarlos fortaleciendo a lo interno, donde puede estar la diferencia para que se puedan ganar las elecciones. Al venir al canal, no iba a traer las encuestas, la tenía en la guagua, muchas veces ni siquiera la traigo, porque entonces empieza la gente que me la preste, que esto, que aquello. Y vi que ellos deben estar conscientes, porque los partidos hacen encuestas a cada momento, y más cuando hay tanto afán con una candidatura como la de Santiago, miden a cada momento, y las respuestas son incorrectas.
mi jefe, propietario de esta firma encuestadora, es PRMista. No sé decirle si la encuesta fue esta. Sí, yo sé quién la pagó, que la pagó un alto dirigente, un ministro del gobierno, pero no sé si esta se hizo exclusivamente para el partido o si él le va a regalar esto al partido. Pero, por ejemplo, yo vi ahora cuando venía hacia el canal que en el comando de campaña había un bandereo, porque se sigue insistiendo, y por eso quise hacer esta recomendación, se sigue insistiendo en intentar crecer afuera, cuando ya los números te dicen, mira, hay un techo que no te permite seguir creciendo y te falta un poquito para sobrepasar a tu contendor y poder ganar. Para eso, y el trabajo, guíalo hacia adentro, para que los puntos de diferencia que existen se puedan nivelar y con un buen trabajo electoral se pueda tener la victoria. No insistan en seguir queriendo penetrar a un mercado que ya dijo, o el que iba a entrar ya entró. Con esa insistencia, hoy hay un bandereo, mañana hay una fiesta, una cosa, porque se insiste en caerle atrás al blanco de público que no le interesa, el partido. Trabajar hacia adentro y tratar de cualquier situación que haya a lo interno, resolverla para generar un crecimiento a lo interno del partido, cerrar la brecha y a través de un buen trabajo político electoral el día se puede obtener la victoria. Si insisten en estos 20 días en seguir enfocándose en un mercado meta que no es hacia donde se va a crecer, entonces después no se estén quejando y no quiera Kelvin Cruz salir a cazar gente por los municipios. Le acabamos de regalar este análisis que de seguro ellos lo saben, para que puedan reordenar el camino. No es hacia afuera, el trabajo está hacia adentro. Y voy a aprovechar 30 segundos, Pacheco, para decirle esto a Víctor también, porque al final esto es un programa democrático. Lo que vi en este asunto y lo que la gente también decía con relación a la identificación, al compromiso del voto, los PRMistas están firmes, decididos a votar por su candidato. La gente del PLD lo están. Víctor también, para ser equilibrado, que es lo que siempre nos gusta hacer, Víctor tiene que trabajar un poquito más la gente de la Fuerza del Pueblo y del PRD para, en su objetivo, poder consolidar su victoria. Trabajar más esos y no dejar sueltos los votos del PRD y de la Fuerza del Pueblo, que se pudieran enfocar en los candidatos a regidores que ellos llevan y descuidar el candidato a alcalde. Dos recomendaciones para los candidatos: al final lo que nosotros hacemos es respetar lo que decida la mayoría el día 18 de febrero. Publicidad y volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. En la mañana de hoy estuvo por el café de Diario 55 la precandidata a diputada Irsis Cruz, la cual está en un proceso mediático porque el Tribunal Superior Electoral realizó unos cambios en Santiago con relación a la escogencia de candidaturas en la circunscripción 1 y en la circunscripción 3, que esta mañana me enteré, estaba revisando la sentencia porque de verdad no había tenido tiempo, y Dilenia Santos e Isis Cruz estarán siendo nueva vez medida y la que resulte electa en esta encuesta estará entonces en la boleta. En la circunscripción 1, que ya estaba construida, la sentencia saca de cuajo a Claribel Torres e integra a Antonia Rodríguez a la boleta. Yo esta mañana llamé a Claribel Torres y ella no estaba clara con este tema de lo que estaba pasando, ella estaba esperando cosas y yo le dije, no, la sentencia te da en la mamacita y te saca. Y da paso a Antonia Rodríguez, es clara la sentencia. Entonces, en estos días se está haciendo medición de Irsis Cruz y Dilenia Santos. Vamos a ver qué dijo Irsis esta mañana en el café de Diario 55. Él quiere personas críticas. Él quiere un congresista, un senador, que cuando no se puede defender, porque tal vez le baje en línea, pueda enfrentarlo. Es eso. Que no defienda lo indefendible. Lo que no se defiende, que no lo defienda por quererse congraciar. Es así. El presidente está muy claro. Y no es nadar en contra de la corriente, que él quiso decir. No. Es que defender lo indefendible. Claro, es que cuando a ti te dicen, mira, tenemos que defender esto, sí, pero que yo creo que no. Sí, pero hay que defenderlo. Esa persona tenga la capacidad de no defender lo indefendible. Así es que yo lo entiendo y entendí la expresión del presidente y entiendo que voy en la misma línea de lo que él está pidiendo, que no defiendan lo indefendible. Habrá que preguntarlo al presidente. Yo estoy segura que mi presidente piensa así, porque si hay alguien que está montado en los nuevos tiempos, en la nueva forma de hacer política, es Luis Abinader, que no todo el mundo anda en la misma sintonía y que todavía haya mucho de la vieja política arrastrándose, sí señor, pero si hablamos de la figura del político que se llama Luis Abinader, nuestro presidente, él está montado en esa nueva línea, de que él recibe crítica y tal vez no le gusten, porque pueda que lo vean en alguna de sus expresiones, pero no boicotea a quien no va en la misma sintonía. Pero parece que no ha caído muy bien en las filas PRMistas la decisión de que sea Guillermo el candidato. Bueno, es que nosotros queremos PRMistas siempre. Si nos preguntan a los PRMistas, todo el que vaya tiene que ser de PRM. Ahora, uno entiende que hay alianzas que son necesarias y las han habido en todos los tiempos y todos los partidos han hecho alianzas. Y a veces uno dice, pero ese partido tal vez no suma como va a sumar el de nosotros. El de nosotros va a sumar. Tal vez va a ser bendita y tal vez no le guste la decisión en su momento, pero la va a entender. Y vamos a sumar también lo que trae la alianza. Pero en Santiago nombraron un PRMista y como que no se ha sentido ese apoyo, esa euforia. Tal vez porque el candidato que vamos a llevar no ha tenido el fogueo político que han tenido otros. Ahora, yo te puedo asegurar, Frank, que el partido se va a sumar a esa candidatura. El doctor Daniel Rivera, un excelente profesional, una persona reconocida en Santiago, en todos los niveles, aunque políticamente no lo vean en algunos niveles correr, tiene experiencia, viene haciendo política, no la política que nosotros conocemos de compañeritos, pero sí viene haciendo una política en otro nivel desde hace muchísimos años y cuenta con el respaldo del partido. ¿Fue la mejor decisión? Cuenta con el respaldo. Fue una buena decisión. Si tú me preguntas a mí, yo hubiera preferido que colocáramos a una Rosa Santos, que tiene una trayectoria, que venía haciendo un trabajo de más de un año y que es una persona que conoce la provincia y que no hay que presentarle a nadie. Que ella llega sola y se presenta y todo el mundo sabe porque es una persona de las que formaron, mejor dicho, la que formó, para decirlo como es, el PRM en Santiago, en cada uno de los rincones de la provincia. Quien ha dicho, la presidenta del partido a nivel provincial, que no va a facilitar sus estructuras
para la candidatura de Daniel. Mira, una cosa es no facilitar mi estructura y otra cosa es no hacer el trabajo, que no se debe confundir. Si a mí me dicen, tú le vas a ceder tu estructura a otro político, yo le voy a decir automáticamente que no, porque yo soy una política y yo tal vez ahora no tenga la oportunidad, pero mañana puedo tenerla. Y el que cede las estructuras pierde el liderazgo. Ahora, una cosa, mi conocimiento, mi figura, aportártela en tu trabajo político y que donde yo voy y me conocen y yo endose la candidatura, sí, eso sí, yo sé que ella lo va a hacer, pero su estructura, eso no lo cede ningún político. Pero sí en la capital se vio y parece que ahora no se va a ver, porque hay aspiraciones en el 2028, tanto de Carolina como del actual ministro de Turismo, David Collado, Hay como quien 10. sí facilitó, sí, pero óyeme el tema, él sí facilitó para que Carolina llegara a la alcaldía. Pero ahora, con el trabajo que pueda hacer Carolina, la podría llevar a ella como candidata presidencial y él tiene sus aspiraciones. Y gracias a esa estructura que pudo manejar David Collado cuando fue alcalde, que le facilitó a Carolina, y parece ser que las cosas no se van a ir por ahí. Sí, pero recuerda que él facilitó una estructura de un municipio, que era la alcaldía del distrito. Él ahora tiene una estructura macro. Pudiéramos decir lo mismo con el alcalde de Santiago, que le está facilitando su estructura del municipio a una persona, porque ya él está en otro nivel. Pero no será su competencia. No se sabe. Para el 28 no sabemos qué va a pensar el que está No, aspirando alcalde no, ahora. no, Esas son posibilidades. Óyeme, esas son posibilidades porque el muchachito hizo de diputado y ahora va para alcalde. Es un brinco. Están lejanos. Esos son realmente... ¿El muchachito eso es despectivo, de cariño? No, ¿de qué? no, el muchachito es porque su carita Por es muy joven, joven. por O sea, joven. su cara se ve Por tal vez tiene más edad de la que su cara dice, pero se ve muy jovencito. Y yo soy una señora de años, yo tengo que verlo como muchachito. Las mujeres no dicen las edades. ¿Quién llegó más joven al Poder Ejecutivo, a la presidencia de la República? ¿Leonel o Abinader? Leonel. Leonel. Vino más joven. Ya. Claro. Ilse, vamos a hablar de tu situación. La última entrevista que nos concediste, estabas fuera formalmente de la selección que se hizo a través de una encuesta de tu partido y nos habías dicho que estabas llevando un proceso ante las instancias competentes donde reclamabas lo que tú entendías que era el derecho que te habías ganado por la intención que tiene la gente de llevarte como legisladora. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Sí, así como ya les expliqué en aquella ocasión cuando vine aquí, nosotros nos fuimos al tribunal. Luego de agotar internamente. Tribunal Superior Electoral. Agotamos internamente una serie de intentos que no dieron los resultados esperados, entonces para eso siempre están esas instancias. Yo se lo comuniqué al partido, claro está, ellos lo sabían. Nos fuimos al tribunal y en el tribunal, luego de varias sesiones en el tribunal, la sentencia que salió fue beneficiando o complaciendo, no, porque no voy a decir que fue complaciendo, sino beneficiando la solicitud nuestra. Hacemos un paréntesis ahí para edificar a los amigos televidentes, porque el periodismo y la comunicación es eso. Muchos quizás no saben el proceso y la situación que tú viviste. Sí. Y está basado todo en que no estuviste conforme con el proceso de encuestas que se hizo. Claro, ahí vino el tema. Nosotros nos fuimos a una encuesta como método para medir los posibles candidatos a diputados en las diferentes circunscripciones. Aunque yo no estaba de acuerdo con el método de encuesta, y lo digo en cada uno de los espacios donde tengo la posibilidad de decirlo, por el asunto de que las encuestas no son para determinar candidaturas, son para medir tus números en un momento. Nos fuimos con ese método. El método se nos dijo incluso que era otra encuestadora, y resulta que era la encuestadora de aquí de Santiago, la que resultó beneficiaria. Y cuando luego de agotar el tiempo de que tabulación y todo eso, anunciaron los ganadores, pues yo quedé fuera. Cuando nosotros que estábamos tan seguros de que por lo menos dentro de los 4 primeros ganadores íbamos a estar por el trabajo que venimos haciendo desde 2019, nos quedamos en shock. Lo primero que el equipo hizo fue paniquearse y lo segundo fue sacudirse. Entonces en ese momento, en el tiempo que era reglamentario, nosotros enviamos una comunicación al partido solicitando la ficha técnica.
para saber de dónde salieron esos números. O por lo menos no los números, porque ni los números yo lo había visto, sino que por qué no estábamos dentro de ese grupo. El partido me citó, me enseñó una hoja con resultados, pero una hoja de resultados no te dice a ti dónde hubo el fallo. Yo le decía, oye, pero hasta en la escuela tú te examinas y tú tienes derecho a pedir una revisión de tu examen. Yo necesito saber dónde nosotros fallamos. Y en eso de yo necesito y te voy a dar y no me das, agotamos casi un mes. Gracias a ustedes que siguen ahí con nosotros. Ponerle ojo a esta situación que está sucediendo a esta altura, que lo ha generado el fallido método de las encuestas. Le toca a la dirigencia no hacerse los distraídos y tienen que juntar a Ilse, tienen que juntar a Dilenia, Antonia, Claribel, porque esa es la responsabilidad, al igual que un padre, cuando hay conflictos entre los hijos, sentar y organizar, porque los partidos no pueden ser un club de amigos. Si no hay situaciones de que hay que juntarlas, porque la situación va a dejar heridos. En el caso de la circunscripción 1, ya Claribel, que había recorrido una gran parte del trayecto, la pearon a mitad del camino. En este trayecto o se queda Ilse o se queda Dilenia. No va a aparecer nadie que le eche agua al vino en estas situaciones. Hay que bajarse de los tronos para también escuchar y mediar en muchas cosas, porque después no entiendo por qué fulana no se sumó. Pues lo que le recibió fue un tablazo. O no entiendo por qué pasa esto, porque usted no jugó su rol de líder, para echarle agua al vino en estas situaciones. Sienten
a Dilenia, sienten a Ilse, sienten a Antonia, sienten a Claribel, para que estas cosas que son parte de la democracia, y qué bien que ellas fueron a los tribunales a buscar respuestas, pero hay que mediar, hay que mediar. Esto no es que el que se quiera sumar, que se sume, porque por eso las cosas no están cerrando, no están cuadrando. Bueno, vamos a ver la historia política dominicana, segunda parte. En el día de ayer vimos la primera parte y hoy vamos a ver este reportaje que la producción nos trae con relación a la historia de la política en República Dominicana. Los norteamericanos construyeron infraestructura y trajeron avances en varias áreas, desde la salud y el saneamiento hasta las carreteras y la educación. Además, capacitaron al ejército dominicano y establecieron procedimientos para crear un gobierno democrático, al menos en teoría. Cuando desocuparon la isla el 27 de diciembre de 1924, los norteamericanos dejaron atrás una nación obsesionada con el béisbol, una democracia electoral incipiente y un ejército bien entrenado bajo el mando del general Rafael Trujillo. Trujillo era un hombre mulato con una educación militar que había unido a la Policía Nacional, una fuerza que eventualmente se convertiría en el Ejército Nacional en 1917 y rápidamente ascendió a justicia. En 1930, poco después de la retirada de Estados Unidos, arrebató el poder al débil gobierno democrático del presidente Horacio Vázquez, que inmediatamente estableció una dictadura totalitaria semifascista, que es ampliamente considerada como la más represiva de la historia de América Latina. Incluso una vez permitió que un partido de oposición operara de manera legal y abierta para poder identificar a quienes se oponían a él y poder arrestarlos o matarlos. El Estado se convirtió en su posesión personal, una herramienta para cumplir cualquiera de sus antojos, desde acceso a cualquier mujer en el país hasta rebautizar Santo Domingo, ciudad Trujillo, además de un sinnúmero de crímenes contra cualquiera que se le opusiera. No por nada, en ese tiempo, el lema del dictador era Dios Trujillo. En 1937, supuestamente para prevenir robos, el dictador ordenó la masacre de miles de haitianos a lo largo de la frontera con Haití. La matanza marcó el inicio de una ideología nacionalista, antiafricana y antianimista que los principales intelectuales de la época, Joaquín Balaguer y Manuel Arturo Peña, sostenían era fundamental para el mantenimiento de la independencia e integridad territorial de la República Dominicana. Estos mismos intelectuales ayudaron a Trujillo a construir un sistema corporativista en el que el gobierno creó empresas, grupos laborales y otros grupos patrocinados, regulados y controlados por el Estado para mantener el dominio sobre la ciudadanía. Hubo múltiples intentos de desalojarlo, incluidas 3 invasiones separadas de exiliados en 1947, 1949 y 1959. Sin embargo, el más famoso fue el movimiento 14 de junio, una operación clandestina inspirada en el fallido intento de 1959 y que se recuerda especialmente por el papel clave que tuvieron las hermanas Mirabal, un grupo de mujeres que continuó luchando contra el régimen, aún después de ser violadas y torturadas, y que finalmente fueron asesinadas por el Servicio Secreto de Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Un elemento clave de la autocracia narcisista de Trujillo fue el feroz anticomunismo de su gobierno y sus estrechos vínculos con Estados Unidos. Solo después de que Fidel Castro ganó el poder en la vecina Cuba en 1959 y Trujillo intentó asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, fue que Estados Unidos comenzó a reevaluar su apoyo al dictador dominicano. Se dieron cuenta de que la creciente oposición contra el tirano podía culminar en otra revolución socialista como había pasado en Cuba. De modo que los estadounidenses prestaron su apoyo a un grupo de sicarios que el 30 de mayo de 1961 emboscaron el auto de Trujillo en una vía a las afueras de la capital. Sin embargo, los conspiradores no lograron tomar control del país y Ramfis, el hijo de Trujillo, acabó con todos los que se encontró. No fue sino hasta 6 meses después que una sublevación llamada Rebelión de los Pilotos mandó a los Trujillo definitivamente al exilio. El presidente títere de Trujillo, Joaquín Balaguer, que había quedado a cargo, fue reemplazado con las primeras elecciones libres y justas en la historia del país por el izquierdista Juan Bosch en 1962.
Sin embargo, su presidencia no duró mucho. Un golpe militar lo sacó del poder y pronto el país cayó en una guerra civil. Temeroso de que un gobierno socialista saliera victorioso, Estados Unidos decidió invadir una vez más en 1965. Después de un año de lucha, los dos bandos llegaron a un acuerdo que convocó a elecciones, lo que allanó el camino para la retirada de los norteamericanos. Balaguer, un conservador, fue elegido en una elección llena de violencia en 1966. Si bien trajo estabilidad al país y su gobierno fue menos autoritario que el de Trujillo, la represión continuó. Se estima que su régimen torturó o desapareció alrededor de 11.000 víctimas. Este periodo, lo que los dominicanos llaman los 12 años, fue sostenido por un crecimiento económico a medida que Balaguer liberalizó la economía de Trujillo y el aporte de millones de dólares de Estados Unidos, quien por supuesto hizo la vista gorda ante la corrupción y represión en el país. En 1978, cuando Balaguer volvió a postularse y perdió ante Antonio Guzmán, intentó usar el ejército para detener el conteo, pero protestas masivas impidieron que el régimen cometiera fraude. De ese modo, Guzmán fue el primer miembro del Partido Revolucionario Dominicano, o PRD, en ser elegido. El PRD, un partido socialdemócrata de centro-izquierda, había sido fundado por prominentes exiliados dominicanos encabezados por Juan Bosch en Cuba en la década de 1930 y habían jugado un papel clave como la oposición a Trujillo. Después serían artífices del sistema de partidos moderno en la República Dominicana. Primero, cuando divisiones internas en 1973 llevaron a la creación del PLD, o Partido de la Liberación Dominicana, un partido más neoliberal, liderado por Juan Bosch. Y luego, cuando una nueva fragmentación en 2014 llevó a la fundación del Partido Revolucionario Moderno, o PRM. Pero eso todavía estaba en el futuro. En 1982, el candidato del PRD, Jorge Blanco, volvió a ganar con un mensaje anticorrupción, pero no cumplió. Ni con eso ni con otras promesas, lo que provocó la desilusión con el PRD. Eso a su vez allanó el camino para el regreso al poder de Joaquín Balaguer en las elecciones de 1986 y luego también ganó las de 1990 y 1994 en medio de acusaciones de fraude electoral. Su tercera vez en la presidencia estuvo marcada por el autoritarismo y el proteccionismo, la tendencia opuesta al resto de América Latina. A pesar de su gobierno autoritario y su fraude electoral, muchos consideraban que Balaguer era un líder fuerte y una figura paterna. Pero al final las irregularidades electorales de 1994 despertaron tanta oposición nacional e internacional que se aprobó una enmienda constitucional para evitar que el presidente buscara la reelección. El nonagenario Balaguer también se vio obligado a cumplir solo 2 años de su mandato. Las elecciones de 1996 elevaron a Leonel Fernández a la presidencia, la primera vez que un candidato del PLD la ganó. Ya en camino ascendente, la economía dominicana despegó bajo el gobierno de Fernández a través de la diversificación, con una tasa de crecimiento promedio de más del 7%, superando incluso a los países recientemente industrializados de Asia Oriental. No obstante, la Constitución impidió que Fernández buscara la reelección para un segundo mandato en 2000 y fue Hipólito Mejía del PRD que ganó frente a la candidatura de un Balaguer envejecido. El crecimiento se mantuvo todavía durante 2 años bajo la nueva administración, aunque a una tasa menor del 3 al 4%. Sin embargo, una devastadora crisis bancaria detuvo esa tendencia positiva en 2003. Se descubrió que los bancos más grandes del país estaban involucrados en una actividad fraudulenta, desenfrenada, que inmiscuía tanto a funcionarios gubernamentales como a miembros de partidos políticos rivales. Peor aún, el rescate gubernamental de los bancos desvió una gran parte del presupuesto nacional, lo que trajo consigo un fuerte declive económico. La inflación se disparó, la confianza empresarial cayó y comenzó la fuga de capitales. El costo de vida aumentó exponencialmente a medida que disminuían los salarios, lo que aumentó el malestar público. En respuesta, Mejía tomó el control de varios medios de comunicación, también enmendó la Constitución para permitirse buscar un segundo mandato consecutivo, duplicó el tamaño de los militares, reinstaló y aumentó las pensiones de los oficiales retirados y entregó un gran número de motocicletas, helicópteros y automóviles al ejército. A pesar de los aparentes intentos de Mejía de comprar las Fuerzas Armadas y limitar la prensa negativa mientras hacía campaña por la reelección, reconoció la derrota en las elecciones de 2004 y transfirió el poder pacíficamente, señal de la maduración de la democracia dominicana.
Leonel Fernández ganó con promesas de aumentar la transparencia del gobierno y restaurar la prosperidad de la década de 1990. Para 2006 había devuelto al país a un crecimiento significativo, con un crecimiento del PIB del 10.7%, lo que le ayudó a ser reelegido a un tercer mandato, segundo consecutivo, en 2008. Cumplió sus promesas económicas a pesar de la crisis financiera internacional de 2008 y 2009, además de que manejó múltiples tormentas tropicales y huracanes y la afluencia de refugiados y el brote de cólera que siguió el terremoto del 2010 en el vecino Haití. Desde el 2008, el sistema político se ha vuelto más presidencialista y personalista que nunca, especialmente porque el PLD retuvo mayorías en ambas cámaras del Congreso. Después de que Fernández ganó un tercer mandato, los 4 años que siguieron estuvieron marcados por rumores y casos de corrupción muy sonados. La política altamente competitiva llevó a la implementación de varios cambios constitucionales. Algunos de ellos introdujeron importantes innovaciones institucionales, pero la mayoría de las reformas estaban destinadas a facilitar intereses políticos particulares en el detrimento de los principios constitucionales. La consecuencia de todas estas maniobras fue una mayor rivalidad entre facciones que terminó dividiendo tanto al PRD como al PLD. Al final, la facción del PLD, liderada por Danilo Medina, exsecretario de Estado bajo Fernández, ganó las elecciones del 2012. Medina, economista y miembro fundador del PLD, tenía una personalidad discreta, pero logró movilizar a la base del partido con el lema «hacer lo que nunca se ha hecho». En las elecciones del 2016, Medina encabezó una coalición de organizaciones partidarias para enfrentar a una nueva organización política, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, cuyo candidato, Luis Abinader, atrajo a parte de la circunscripción del antiguo PRD, intelectuales y simpatizantes de centro-izquierda. Pero a pesar de las tensiones internas, Medina salió victorioso. Uno de los problemas más serios que enfrentó fue las consecuencias de una decisión del Tribunal Constitucional de despojar a la mayoría de los haitianos que residen en la República Dominicana de su ciudadanía, incluso aquellos que nacieron o crecieron en el país. Este controvertido veredicto dividió drásticamente al público dominicano en torno a cuestiones de soberanía nacional, identidad nacional y especialmente racismo. La medida fue ampliamente condenada por la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, así como por la comunidad haitiano-dominicana, pero se mantuvo, condenando a muchos a ser apátridas. En 2020, en un aparente realineamiento, el PRM arrasó en la presidencia con Luis Abinader, mayoría en el Senado y pluralidad en la Cámara Baja. El nuevo presidente se ha enfrentado a enormes desafíos, entre ellos la destrucción de COVID, que ha devastado uno de los pilares de la economía dominicana, el turismo. Por ahora, el público parece feliz con la actuación de Abinader. A finales del 2021, era el segundo líder más popular con un índice de aprobación del 67%. Es imposible saber aún cómo terminará su gestión, pero por ahora los dominicanos parecen retener la esperanza.
continuamos aquí en Elecciones 2024, recordando que apenas 29 días faltan para las elecciones municipales, 29 días para ir a votar, pero para el proselitismo apenas 24 días. Por eso hacíamos el llamado de que hay cosas que ajustar en todos los equipos de campaña o en los dos equipos de campaña, los dos grupos que están compitiendo por la medalla que se llama Alcaldía de Santiago, y lo mismo está pasando en los distritos municipales. Hoy en día la campaña o las campañas tienen otro tipo de enfoque que está más orientado al contacto directo con la gente, el poder escuchar el sentir de la gente, para entonces usted convertirse en portavoz de esas necesidades. Siempre hemos dicho que las elecciones del 2020 fueron ganadas tanto por Luis, en el caso de Santiago por Eduardo, porque eran símbolos de la lucha que la sociedad en ese momento llevaba, que era la lucha contra la corrupción y la impunidad, que no la representaban ninguna de los dos candidatos. En el día de hoy el mensaje es confuso, no se entiende. Aquí estamos hablando, las necesidades de la gente son unas cosas y los discursos están por otros. Es decir, la gente está enfocada en otras cosas y el pobre discurso opositor, basados en pendejaditas como la inflación, que en materia social no deja de ser importante, pero al final es lo que quiere la gran mayoría de la población. Me parece que no, y ahí ha estado el fracaso de algunos candidatos. Vamos a ver ahora la cápsula de Ignacio Guerrero, que cada noche nos deleita con sus conocimientos y sus informaciones. Cuando la confrontación en política electoral se basa en ideas, en conceptos filosóficos y en la voluntad política de servir a la patria, pueden surgir proyectos sustentados en la verdad y de la voluntad política de trabajar por y para los pueblos. De ahí que nosotros quisiéramos que la confrontación que en este momento escenifican los partidos políticos y los candidatos de los diferentes partidos se basen en ideas, en conceptos filosóficos y en esa voluntad que necesitamos de trabajar por el país. Hola, ¿cómo están ustedes? Abrazos fraternos. Esperamos que el Señor me lo esté cuidando y me lo proteja de todo mal. Bueno, la sentencia de hoy tiene que ver con las campañas que se están desarrollando a nivel nacional. Son muchas las campañas, múltiples campañas. Los partidos, los sectores externos, o sea, un sinnúmero de núcleos alrededor de los partidos están desarrollando una serie de actividades políticas. Este fin de semana, de nuevo, viene el enfrentamiento entre los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo, Alianza País, Partido Revolucionario Dominicano, en fin, todas las organizaciones, Opción Democrática. Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, Puerto Plata, La Vega, San Francisco de Macorís, Nagua y otras zonas serán epicentro de las actividades de esa campaña electoral en sentido general. De cara a las elecciones municipales que serán en febrero 18, que están al umbral de la esquina, y las congresuales y presidenciales que serán en mayo. Nosotros quisiéramos que en cada uno de esos pueblos que se van a concentrar esos partidos políticos y esos candidatos analicen la problemática de los municipios y que los candidatos a las alcaldías, a las regidurías, a las juntas distritales y los vocales analicen los problemas que afectan a las familias que residen en los municipios y decidan orquestar un plan para buscar soluciones a la acumulación de basura, a los vertederos improvisados que hay, que contaminan el medio ambiente, al desorden del tránsito, al ornato, al rescate de las áreas verdes, y que los ayuntamientos se conviertan en rectores
de todas las manifestaciones productivas, sociales, culturales y deportivas que se desarrollan en los municipios, para que los gobiernos locales cumplan con el rol de trabajar en favor de la comunidad. Eso esperamos, eso esperamos. Guillermo Moreno, por otro lado, de Alianza País, ya tiene un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno, apoyan la reelección de Luis Abinader y el PRM lo coloca como candidato a senador por el Distrito Nacional en sustitución de Farideh Raful, la actual senadora. Guillermo Moreno ha dicho que reconoce en Farideh Raful virtudes, sacrificios y una jornada de lucha permanente por la democracia. Y que una vez más ha dado muestra de esa vocación democrática al ceder su posición para esa alianza con el partido de gobierno y Alianza País. Ahí está lo que plantea Guillermo Moreno con relación a Farideh Raful. Voy a hablar de Carolina Mejía, que se me colocó el nombre, y es que la alcaldesa del Distrito Nacional recorrió todos los sectores del Distrito Nacional, vuelve este fin de semana a recorrerlo y ha indicado que ganará de manera cómoda las elecciones porque, de acuerdo a las encuestas que ella maneja, tiene una preferencia electoral que ronda el 60% y descarta que la oposición pueda ganarle. No obstante, por otro lado, Domingo Contreras, quien es el candidato de Rescate RD, que conforman Fuerza del Pueblo, PLD y Partido Revolucionario Dominicano, dice que la oposición le va a dar una derrota aplastante a Carolina Mejía y al Partido de Gobierno Revolucionario Moderno. Ahí está la confrontación, ahí están las discusiones, pero tampoco ni Carolina ni Domingo Contreras me están hablando de una planificación para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional se convierta en instrumento para transformar al Distrito Nacional en una de las metrópolis más avanzadas de Centroamérica y el Caribe. Que se pongan a plantear soluciones, alternativas para resolver los problemas. Eso es lo que queremos. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Aquí estamos, continuamos en elecciones 2024. Bueno, vamos en esta recta final, 29 días para el proceso electoral, 24 para hacer y decir algunas cosas que se hacen en este programa, y por eso vamos a hacer un sondeo en la noche de hoy para ver cómo anda el posicionamiento de los partidos políticos. Entonces usted nos llama al número que ustedes saben, 724
724-550-5500 y vamos a ver por dónde andan las preferencias en este momento en República Dominicana. Siempre recordamos que los sondeos no tienen rigor científico porque existe esquemas de cómo Pacheco, la encuesta entre Fadul y Ulises será la siguiente. Ahora dice el que es entre PRD, PRM, Fuerza del Pueblo, 724, 5, exactamente, es así, ahí está. ¿Cuál de estos tres partidos prefiere usted para las elecciones del próximo 18 de enero? 724-5500. Usted nos llama y nos dice cuál de estos partidos prefiere usted para las elecciones. Buena, PRM. El PRM. Buenas noches. Vamos a ver, 724-5500. 724-50. Buenas noches. Buenas. ¿Aló? Sí, su voto, PLD, PRM o Fuerza del Pueblo. Señores, deben escuchar por el teléfono para que no exista... Sí, PRM de los Uriales. Ok, PRM, sigan marcando 724-5500. 724. Sí, buenas noches. Sí, ¿su voto? Por el PLD. PLD, que lleva una llamada. 724-5500, PLD, Fuerza del Pueblo, PRM, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD. Buenas noches. Buenas. Sí, su voto. PRM. PRM. 724-5500. ¿A quién prefiere, a qué partido prefiere? Por el PRM. PRM. 724-5500. Buenas. PRM. PRM que llega a 5. 724-5500. Aquí. PRM. El PRM que lleva 6. Buenas noches. Buenas. PRM. PRM que llega a 7. 724-5500. PRM desde Bronx, New York. Desde Rafael New York. Abreu. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Sí, su voto? PRM. PRM que llega a 9 llamadas. PLD. Buenas. Sí, PLD. El PLD que lleva 2 llamadas. 724-5500. Sí, PRM. PRM que llega a 10. Buenas noches. Buenas. 724-5500. Usted. PRM. PRM. 724-5500. De estos partidos. Buenas noches, por el PRM. PRM. 724-5500. PLD. ¿Cómo? PRM. 724-5500. PLD. PLD que PLD. lleva 3. 724-5500. Buenas. PLD. 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 724-5500. Buenas. Sí, aló. Sí. PRM. El PRM. Gracias. 724-5500. ¿A quién prefiere usted? Hola. Buenas noches. Buenas. Caballero. ¿Sí? ¿Su voto? Pues Abinader. Abinader, que es equivalente al PRM. La fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo. Bueno. Ah, la fuerza del pueblo. PRM, PRM, PRM. Ok. 724-55. Deben ser claros porque... Buenas PRM, noches. PRM. PRM.
724-5500. PLD. PLD que llega a 5. 724-5500. ¿Dónde están los pueblistas? 724-5500. Buenas. PLD. PLD. Buenas noches. Sí, buena. Sí. RS. PRM. 724-5500. PLD. PLD. 724-5500. Buenas. Aló. ¿Sí su voto? Aló. Le escucho. Aló. Escuche por el teléfono, le estamos escuchando, está en el aire. Ah, bien. Para el PRM, el voto. Ok. Gracias. Buenas noches. PRM. PRM. Buenas noches. Ahí está. PLD. PLD. Ahí está. PLD, PRM, Fuerza del PRM. Pueblo. Buenas noches. Buenas. Buenas. PRM. PRM. 724-5500. Ahí están los tres partidos mayoritarios del sistema. Buenas noches. PLD. PLD. 724. Buenas. Hola, PLD. PLD, sí. Buenas noches. PLD. Ok, PLD. Buenas noches. Buenas noches. 724-5500. Sí, buenas noches. ¿Sí, su voto? Sí, Buenas noches. 724-5500. Usted marca ese número y nos dice a quién prefiere usted de estos partidos. PRM. PRM. 724-5500. Buenas PLD. noches. Buenas. Señores, Dígale por el PLD. PLD. Escuchen por el teléfono para que puedan responder. de Por una el buena- PLD. ¿Por? Por el Repita, por favor. Por el PLD. Escuche por el teléfono porque entonces no se está entendiendo. PLD. A PLD. 724-55. Si escuchan por el teléfono. se Hola, acercan a la- PRM. PRM. Si se escuchan por la televisión, se va a producir un feedback y no voy a poder. PLD. Buenas. Buenas noches. Sí, por el PLD. PLD. 724-5500. ¿A quién prefiere usted? ¿A quién? Buenas noches. Buenas. PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, PLD. Sí, buenas. Sí, PRM. el PRM. 724-5500. PRM. PRM. 724-5500. Ahí está. Usted nos Sí, llama. buenas noches por lo mejor, PLD. El PLD. 724-5500. Buenas noches, PRM. PRM. 724-5500. Sí, por el PRM. PRM. Buenas noches. Sí, señor. Buenas noches. Hola. PLD. PLD. Buenas noches. PLD. PLD o PRM. buenas noches, PLD. Ok. PLD. 724-5500. Buenas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches.
Aquí estamos. Estudio A, Super TV, Canal 55. Aló. Buenas. Hola. ¿Sí, su voto? Aló. Le escucho. ¿Cuál es su voto? ¿Para quién su voto? PLD. PLD. Escuchen por el teléfono para que Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Sí, su voto? Sí, por el PRM. PRM. 724-55. Buena, por el PLD. PLD. Bueno, el PLD se acerca peligrosamente. Por el PRM. PRM. 724-5500 es la línea de contacto de ustedes. PRM. PRM. Buenas noches. Buenas noches por el PRM. PRM. 724-5500. Pero, Fuerza del Pueblo, Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo que le pone el número a la casa. 724-5500. PLD. Buenas noches. Seguimos. Buenas. Por el PRM. PRM. Buenas noches. Partido del Cambio, PRM. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, su voto? Hola. Buenas. ¿Sí, su voto? Yo estoy hablando y no me dicen nada. Pero yo la estoy escuchando. No escucha por la TV, sino por el celular o por el teléfono fijo. El PRM. PRM. Buenas noches. Usted ve, ya no me estaba escuchando porque estaba escuchando por la Fuerza televisión. del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Buenas noches. Abinader. Abinader, que es equivalente al PRM. Buena, por el PRM. PRM. Buenas noches. Sí, buenas noches. Su voto. Por el PRM. PRM. Buenas noches. Sí, buenas noches. Por el PRM. PRM. Buenas noches. Abel Martínez, PLD. Abel Martínez, PLD. Buenas noches. Desde Nueva York, PRM. Nueva York con PRM. Buenas noches. PRM. PRM. Buenas noches. Padre Las Casas, Santiago, PRM. PRM. Buenas noches. Sí, buenas noches. Por el PRM. PRM. Buenas noches. Buenas noches, príncipe. Luis Alberto Made, por el PRM. PRM. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí, su voto? PRM. Buenas noches. Buenas noches. PRM. Perfecto. 724-5500. ¿A quién de estos partidos? Buenas noches. Abel Martínez. Que es equivalente al PLD. Buenas noches. Buenas noches por el PRM. PRM. Buenas noches. Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. Buenas noches. PRM. PRM. Buenas noches. Buenas noches. Señores, escuchen por el teléfono. Olvídense de la televisión. Buenas noches. Buenas noches. PRM. ¿Por quién? Abel Martínez. Abel Martínez, que sería equivalente al PLD. Buenas noches. PLD. PLD. Buenas noches. PLD. 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 Buenas noches. ¿Cuál es su voto? Buenas noches. Buenas noches. Por el PRM. PRM. Buenas noches.
Hola, buenas noches. PLD. PLD, buenas noches. Vamos, que se nos PRM. PRM. Buenas noches. PRM. PRM, vamos, se está acabando el tiempo. Buenas noches. PLD. PLD, buenas noches. Aló. Sí, buenas noches. ¿Su voto? PRM. El PRM. Buenas noches. PRM. PRM, buenas noches. Sí, buena. ¿Sí, su voto? Sí, buena. Sí, su voto. PRM. El PRM. Buenas noches. Buenas noches, PRM. PRM. 3 llamadas más. PRM. PRM. 2 llamadas. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches. Le escucho. PRM. PRM. Vamos, 2 llamadas más. PLD. 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 Buenas noches, una llamada más y cerramos. PRM. PRM, ahí cerramos. ¿Está ahí la llamada? Podemos tomar esa y si no, nos vamos para contabilizar esto. Bueno, pues vamos a ir a la publicidad y entonces contabilizamos esta votación que se ha tenido esta noche, 5, 10, 15. Publicidad y volvemos con los resultados. Aquí estamos, elecciones 2024, 29 días para que todos vayamos a las urnas a elegir nuestro alcalde y nuestros regidores, concejales, que estarán a través del voto representándonos en los distritos municipales y en las alcaldías. Bueno, yo hasta sorprendido estoy con la cantidad de llamadas, se recibieron muchas llamadas, 92 llamadas, de las cuales 3 fueron para la Fuerza del Pueblo, 26 para el PLD y 63 para el Partido Revolucionario Moderno. Si esto lo llevamos a porcentaje, entonces podemos decir que la Fuerza del Pueblo, 3.26%, el PLD, 28.26% y el Partido Revolucionario Moderno, 68.47%. Siempre recalcamos que los sondeos no tienen carácter científico, porque cuando se hace una encuesta se hacen muchas observaciones,
lo que se llama estratificar la muestra, es decir, tomar en cuenta el sexo, los ingresos, la ubicación geográfica, la formación académica y muchísimas cosas más que se toman en referencia para hacer una encuesta en base principalmente a datos que arrojan el censo poblacional, y eso determina qué cantidad de personas yo tengo que encuestar en un municipio, en un barrio, en una circunscripción. Es decir, si yo voy a hacer una medición en el municipio de Santiago, la cantidad de muestra no debe ser la misma en la circunscripción 2, que es súper pequeña, que tiene un electorado más pequeño, que en el caso de la circunscripción 1, que es la más grande. Y entonces por eso la arquitectura de una encuesta es mucho más complicada. Aquí es simplemente usted llama y nos da su voto. Los sondeos son importantes porque eso psicológicamente, sociológicamente da la actividad y indica más o menos por dónde está el activismo, qué tan motivado está la gente, qué tan atento está la gente a lo que está sucediendo en el ecosistema político electoral, porque esto es parte del esquema electoral. Están los candidatos, están los partidos, están los asesores, están los encuestadores, estamos nosotros que analizamos, comentamos lo que está pasando, y está el organismo gubernamental, que es la Junta Central Electoral, y posteriormente se integran al ecosistema los que son los delegados, los que son supervisores y todo lo que componen el ecosistema político electoral de la República Dominicana. La invitación siempre es a la participación. Eso es vital para que nosotros podamos hacer buenas escogencias. Nosotros tenemos, en el caso de Santiago, 2 ofertas en los principales partidos. Hay otras ofertas más pequeñas que por el esquema que tenemos en República Dominicana no se han conocido mucho. Pero bueno, es vital que el 18 nosotros vayamos todos a elegir quién será el próximo alcalde para el periodo 2024 hasta el 2028. Vamos a ver entonces algunos de los spots publicitarios que hemos visto en otras campañas electorales del pasado. Vamos a ver por dónde andaban más o menos la campaña que se utilizaba, que cada evento electoral hay necesidades y hay actores, y por eso vamos viendo cosas que las líneas y el formato de hacer estas campañas van cambiando. Vamos a ver. Yo sé que estás cansado de que esta gente siempre te falle. A nuestros barrios le hace falta un político responsable, que dé la cara y sepa que servir es primero. Nos falta alguien que nos haga sentir que echar pa'lante es posible. Tú me conoces y para eso aquí me tienes. Apóyame y vamos a crear juntos una nueva forma de hacer política. Vota 16. José Tineo, tu regidor. José Tineo, regidor. José Tineo, está ganado. José Tineo, regidor. José Tineo, está ganado. Continuamos aquí en elecciones. Tenemos un fallito técnico. Esas son las cosas que suceden cuando los programas son en vivo. Las campañas electorales, por lo regular, están compuestas hoy en día, porque antes los jefes de campaña, por lo regular, o los asesores, eran los mismos dirigentes políticos. Hoy en día, la dinámica social, la apertura de la información que ha convertido a cualquier ciudadano, no importa de qué país del mundo, se convierta en un ciudadano interplanetario.
Es decir, ya hoy lograr que alguien te milite, que alguien te vote es mucho más complicado porque la gente tiene una cantidad de información. Es decir, yo quiero saber quién es Edison Meléndez y yo en un minuto puedo tener así a grosso modo más o menos quién es, simplemente entrando a sus redes sociales. Eso hasta lo utilizan en las empresas cuando van a contratar a alguien. ¿Cuál es el mundo? ¿Es soltero? Porque todo está en las redes sociales. ¿Es casado? ¿Le gustan los animales? ¿No le gustan los animales? ¿Es un defensor del medio ambiente? ¿Es socialdemócrata? ¿Es aguilucho? ¿Es santiaguero? Todas esas cosas. Hoy la gente tiene acceso. Antes eso era prácticamente imposible porque teníamos, qué sé yo, los periódicos o los canales de televisión que no eran medios tan accesibles como eran entonces las emisoras de radio, que teníamos la dificultad, que escuchábamos, pero a veces nos hacíamos ideas de cómo eran las personas. Hoy en día, hacer política requiere mucho del aspecto sociológico y del aspecto mercadológico. Hoy más que nunca, un candidato es un producto, 100% un producto, que si es un buen producto que encaja con las necesidades que el país, la provincia o el municipio o el distrito municipal tiene, el trabajo del que desarrolla el marketing político y los asesores van a tener que trabajar menos porque hay un tema con ya el avance que lleva un candidato cuando el candidato tiene conexión, cuando la gente se identifica con el candidato. Hoy estábamos unos amigos revisando esta encuesta que se hizo en esta semana y que me toca hacer el reporte y me preguntaba un joven que es estudiante de mercadeo que estuvo con nosotros, algo que le llamó la atención, porque había un candidato porque se hacen muchas preguntas. De una encuesta usted puede sacar muchas variables. Y había uno de los candidatos, de los dos candidatos que se midió, que había uno que era más conocido que el otro. La gente decía conocerlo más, pero al mismo tiempo era el candidato que tenía menos preferencia. Oigan cómo es eso y cómo es la psicología de el que va a elegir un producto, el que va a elegir un candidato para votarlo. Cuando le preguntan, ¿usted conoce a fulano? No, no lo conozco. ¿Y conoce a Prensa? Sí, lo conozco. En marketing, a veces ser excesivamente conocido es un error porque es lo que genera, lo que explicábamos al inicio del programa, el techo. Si ya la gente tiene un criterio construido de que usted es bueno o es malo, eso limita a que esa persona, como lo conoce, como conoce el candidato, entonces no tenga ninguna expectativa de que, bueno, a lo mejor este puede ser un buen candidato, a lo mejor este sí puede cambiar. Entonces, cuando usted es sumamente conocido, el techo es un enemigo fatal, porque ya la gente no espera nada de usted. Entonces, ya pescar algún grupo etario o cualquier gente que dice, no, es que no me gusta. Yo tengo 15 años viendo a Edison Meléndez y no me gusta como él comenta. Ya esa persona tiene un asunto que no espera nada de mí porque ya construyó un concepto. A veces, parece mentira, a veces los candidatos que no se conocen, la gente tiende a darle un voto de confianza. No sé, a lo mejor puede ser que no pasa con el que es sumamente conocido, porque ya no espero más nada. Entonces, por eso yo decía de la importancia cuando usted detecta que un candidato tiene techo, tiene que buscar una brecha por donde romper el techo, hacia adentro, hacia el lado. Por eso ustedes ven que las campañas, las líneas gráficas de los candidatos, un día usted se despierta
y dice, ay, pero mira, ahí está la valla de tal candidato, pero hoy tiene otras informaciones u otros colores. Eso es señal de que hay un techo y que usted, tal vez con otro tipo de color, con otro tipo de mensaje, usted lo logra. Muchas veces no funcionan. Y le pongo el ejemplo del caso del candidato del PRM. Ustedes recordarán que había una línea gráfica muy mal diseñada, por cierto, muy desenfocada de lo que debía ser, pero había una línea con relación con un bate, indicando un partido que por demás, aunque todos somos aguiluchos, usted estaba haciendo la representación de un partido que estaba en último lugar y que estaba desvencijado. Pero lo que quiero decir al final es cómo se van tratando de romper los techos. Y es el mayor de los trabajos, porque tú dices, oye, por ejemplo, no estoy indicando a nadie, la media, porque la primera pregunta que usted le hace a la gente es, el sexo es visible. Si es un hombre o una mujer, usted lo puede ver. La edad, lo primero que se pregunta. Y a través de eso usted dice, mira, a tal candidato lo prefieren la gente que están entre tantos años. Y entonces ya a partir de ahí, usted empieza a construir también otro mecanismo para romper el techo a través de decir, mira, me están prefiriendo las mujeres o no me prefieren las mujeres, me prefieren los varones. ¿Qué tengo que hacer para conquistar a las mujeres que me están viendo como opción en menor cantidad? Y esas son todas las cosas que hay que ir viendo. Y así se diseñan las estrategias. No es de que Salvador Jorge Blanco en el 86, porque esto que está aquí es un diagnóstico de un momento. De un momento. Que si usted está arriba, tiene que preservar eso, lo que se llama en el básquetbol, frizar el balón porque estoy bien. Si está mal, el diagnóstico te dice, no te están viendo los jóvenes. ¿Qué hay que hacer? Cambiarte la vestimenta, buscar la cosa, hacer un mensaje más jovial, acercarte a las universidades o buscar la manera de cómo ese grupo etario o ese grupo, no sé, minoritario, que sean grupos, qué sé yo, de la comunidad LGTB, que en República Dominicana, como es un país que está en la caverna, ese tipo de grupos a veces no tienen tanta importancia como en los países desarrollados o los países que tienen otra mentalidad, que son grupos que te definen una campaña, y entonces tú vas enfocando la campaña hacia eso. Es como si fuese una analítica. Usted va al médico, está enfermo, le hacen unos análisis, unas analíticas, y entonces a partir de ahí inicia el trabajo del médico y dice, ¿le duele por aquí? Bueno, pues el tratamiento tiene que ser tal. Por eso es importante siempre el diseño de la campaña. Ya nos vamos, muchachos, para entonces venir con el sondeo entre Víctor Fadul y Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez y Víctor Fadul. Me preguntaba alguien que si yo hubiese tenido la decisión de elegir el candidato, porque la gente, debo confirmar que yo soy mercadólogo de profesión, posteriormente estudié administración, pero soy mercadólogo, también tengo formación en el aspecto del marketing político, soy político, hay muchas cosas que nadie me la ha contado, que no le he leído, que le he vivido. Y alguien me preguntaba que qué me parecía Daniel Rivera de su escogencia, y yo le digo, mira, si tú me preguntas a mí como militante de un partido, yo voy a tener un criterio. Si la respuesta te la dice mi corazón, entonces te va a decir que la candidata debió haber sido Rosa. Si tú se lo preguntas al técnico, al analista, entonces te dirá otra cosa. Cuando usted tiene un candidato, en el caso de Demóstenes y la senaduría de Santiago, que al estar solo prácticamente se ha logrado consolidar. Entonces, ¿cuál es la realidad del diagnóstico de este momento? Que el candidato que hay que vencer
es Demóstenes Martínez, que tiene un perfil, Entonces, como decía el otro día en la pelota, de acuerdo al bateador o a los bateadores, usted trae un pitcher. Y le decía a ese amigo que me hacía esa pregunta, yo le decía, mira, yo tengo, si la decisión a mí me preguntaran, 2 candidatos opcionales que podían ser buenos candidatos para competir con Demóstenes, porque tienen el mismo perfil. Son dirigentes políticos con trayectoria, jóvenes, y hay uno que hasta tiene cierto parecido. Por ejemplo, Andrés Cueto y Demóstenes Martínez tienen la misma contextura física, que sería un buen candidato porque tienen perfiles políticos parecidos, son 2 políticos de trayectoria, son 2 políticos sumamente formados, y también alguien que toda la vida ha sido contendor desde los pleitos estudiantiles en la UAS, que es Nelson Marmolejos. Yo ahí para discriminar tendría esos 2 candidatos que tienen un perfil que sería perfecto para tú, como dirían los galleros, toparlo con el que hasta este momento está controlando el mercado electoral para la senaduría. Y entonces es más o menos por donde como ciencia se maneja la política, que es lo que nosotros apostamos, pero no se da en los partidos, porque la designación de Daniel Rivera tiene más que ver con un capricho de las élites partidarias que con una realidad, con un análisis concienzudo de quién tenía el perfil para ser el candidato a senador. E incluyo un tercero, que podía ser Robinson Díaz, joven, también parecido a estos 3. Elegí a estos 3 y después venía con una selección de decir este no se puede porque tal cosa, o este no quiere, no le gusta, y al final elijo el candidato idóneo, porque las elecciones son batallas que hay que ganarlas en el terreno hoy en día, que es sumamente complicado. Vamos a la publicidad y cuando retornemos entonces un sondeíto en esta parte final, Ulises Rodríguez, Víctor Fadul. Usted nos llama y nos dice a quién usted prefiere. Volvemos de una vez con el sondeo. Gracias por continuar, aquí estamos. Señores, tengo que felicitar a Marino Collante. Lo lograste, Marino. Lograste tu objetivo, pero eso lo vamos a tratar el lunes. Hoy había una reunión en un hotel de Santiago con Marino, un afiche con Abel, con Víctor y con Marino. Y aquí estaba Danilo Medina. Felicidades. Señores, nosotros cuando decimos algo, lo dijimos aquí, una estrategia, no le estaban haciendo caso. Y hoy estaba la plana mayor del PLD con Marino Collante en Santiago. Felicidades a Marino. 724-5500. ¡Qué león! Yo lo dije ayer, lo logró. Parte de una estrategia de lo que se hizo para llamar la atención.
724-5500. Víctor Fadul, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez o Víctor Fadul. ¿A quién prefiere usted? Buena, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Buenas. Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Sí. Buenas noches, pero Ulises. Ulises Rodríguez. Bueno, el Diario Libre confirmó que estará haciendo un debate, no sé, ya por lo menos hay uno de los candidatos que ha confirmado que está dispuesto. Buenas noches. Aló, Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches, Ulises Rodríguez, Partido Revolucionario. Sí, buena. Meléndez, te habla Tono. Tono, hermano, su voto. El próximo alcalde, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, desde la zona sur de Santiago. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Víctor Fadul. Víctor Fadul, buenas noches. Buenas. Víctor Fadul, Partido de la Liberación Dominicana. Ulises Rodríguez, PRM. Víctor Fadul. Víctor Fadul, buenas noches. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, buenas noches. Sí, buenas. De aquí de Atomayor. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez desde Atomayor, buenas noches. Sí, buenas. Sí, buenas. Sí, le Víctor escucho. Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, Buenas. buenas noches. Víctor Fadul. Víctor Fadul, buenas noches. Buenas, 724-5500. Víctor Fadul, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, Víctor Fadul. Ahí está el próximo alcalde de esta ciudad. Sí, buena. Buenas noches. ¿Su voto? Buenas. Se fue. Señores, escuchen por el teléfono, no por la televisión. Buenas noches. Víctor Fadul. Víctor Fadul, buenas noches. Buenas. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Dos candidatos que tienen. Buenas noches. Buenas. Sí, a la orden. Hello. Sí, le escuchamos. Fadul. Víctor Fadul, dos candidatos de la circunscripción número 3 que han sido. Sí, buenas diputados. noches, pero Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, buenas noches. Buenas noches para Víctor Fadul. Víctor Fadul, que se acerca. Buenas noches. Buenas noches. Ahí Sí, está. hello. ¿Sí, su voto? Hello. Sí. El Mañez con Ulises. Ulises Rodríguez, buenas noches. Buenas. 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 ¿Sí, su voto? Señores, escuchen por el teléfono, no por la televisión. Víctor Fadul. Víctor Fadul, buenas noches, que se acerca. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, buenas noches. Víctor Fadul, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez, Víctor Fadul. Ubíquelo usted en el recuadro que usted quiera. Buenas. Buenas. Desde Loyo Bartola con Víctor Fadul. Víctor Fadul, que se acerca. Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor Fadul. Víctor Fadul, buenas noches.
Pekín con Víctor Fadul. Pekín con Víctor Fadul. Buenas noches. 724-5500. Ok. ¿Sí su voto? Buenas noches. Sí, papi, pero estoy hablando, chulo. Ponme al aire. ¿Qué dijo? Buenas noches. Por Ulises. Ulises Rodríguez. Buenas Ulises. noches. Sí, buenas noches. 724-5500. No se quede sin votar. Estamos terminando. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Su voto. Por Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Ulises Rodríguez. ¿Cómo? Buenas noches. ¿Qué dijo? Sí, buenas, por Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Buenas. Ulises de Matanza. Matanza con Ulises. Creo que Desde Matanza. Cerro Alto por Ulises. Ulises. Buenas noches. Sí, por Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. El reparto Consuelo por Ulises. Ulises Rodríguez. Buenas noches. 724-5500. ¿A quién prefiere usted? Buenas noches. Arroyo Hondo con Ulises. Arroyo Hondo con Ulises. Buenas noches. Buenas. Con Ulises. Ulises. Buenas noches. Buenas noches, por Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Par de llamadas. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Par de llamadas más. Buenas noches. Ulises. Buenas noches. Víctor Fadul. Víctor Fadul. Buenas noches. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Con Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches. Con Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, con Ulises Rodríguez. Ulises Rodríguez. Buenas noches. Aló. Sí, su voto. Aló. Está en el aire, caballero. Si escuchan por la televisión, van a tener un delay y no van a escuchar. Tienen que hacerlo por el teléfono. Usted tiene el teléfono, usted habla y escucha por el teléfono. No se quiera escuchar por la televisión, porque entonces no nos vamos a entender. 724-5500. Buenas. Bueno, me dice producción que terminamos aquí. Entonces tenemos los siguientes resultados. Ulises Rodríguez, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 llamadas. Y Víctor tiene 5, 10, 15, 12 llamadas. Si llevamos eso a por ciento, vamos a ver de cuánto estamos hablando antes de que nos vayamos. Según esto, serían 35 más 12 igual a 47. Entonces, 35 por 100. Tenemos que Ulises 74.46 y Víctor Fadul tendría el 25.53%. Esos son los resultados del sondeo. Siempre es importante recordar que los sondeos son expresiones, no mediciones, sino expresión de qué tan atento
está la gente al proceso electoral, sí muestra un ánimo, sí muestra un deseo. Hasta esto, las encuestas, muchas veces por eso se dice son fotografías de un momento, porque usted tiene hasta una frase, una palabra, usted lo mide hoy y mañana usted dice una frase o tiene un gesto y eso puede hacer que de ahora para ahorita la realidad de un candidato pueda cambiar. Entonces, siempre es importante tener eso en cuenta. Las encuestas son el retrato de un momento específico y se hacen con el objetivo de que el candidato, hay muchas que se hacen para publicarlas simplemente, pero cuando se hacen encuestas diagnósticos, se hacen para tomar decisiones, dónde debo mejorar, dónde debo fortalecer, pero siempre es bueno tener encuestadoras serias que puedan decirle a usted la verdad, porque si le dicen que usted está sano estando enfermo, entonces el resultado será el cementerio. Señores, muchísimas gracias por la sintonía de hoy y de toda la semana. El próximo lunes estaremos aquí en elecciones 2024. Puro carnaval en un ratito. A los amantes del carnaval y de esta tradición de la República Dominicana y de muchas partes del mundo, Super TV Canal 55, que es el canal del pueblo, siempre está al pendiente de esas cosas puntuales que son parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. No le cambie, que ya vuelve puro carnaval.